Hola a todos y bienvenidos. El problema que voy a resolver en esta ocasión dice así. En el juego de la petanca se lanza sobre una de las bolas en reposo otra idéntica, se refiere a que tiene la misma masa, fundamentalmente, a 2,5 metros por segundo. ¿Cuál es la velocidad de la bola tras el choque? Es decir, que al principio tenemos dos objetos, dos bolas, una moviéndose, otra parada, y tras el choque seguimos teniendo a ambas bolas por separadas y ambas en movimiento. Lo primero que tenemos que hacer es definir nuestro sistema de referencia. Y aquí vamos a tomar, como siempre, el eje X positivo hacia la derecha, o como habitualmente, y de la misma manera el eje Y positivo hacia arriba. Una vez visto esto, vamos a calcular los momentos lineales de las bolas antes del choque. Aplicamos la expresión del momento lineal a la bola 1. Tenemos que tener en cuenta que la velocidad de esta bola es 2,5 y metros por segundo. Tenemos que recordar que estamos trabajando con vectores y esta bola se está moviendo en sentido positivo del eje X. Aplicamos ahora la expresión del momento lineal a la bola 2, teniendo en cuenta que la velocidad de esta bola es 0, porque nos dicen que está en reposo. Por lo tanto, su momento lineal valdrá básicamente 0. El momento lineal inicial total será, sumando ambos momentos, el de las dos bolas, 2,5 veces la masa de una de las bolas y con el vector unitario Y, dirección y sentido positivo sobre el eje X. Calculamos ahora el momento lineal de ambas bolas tras el choque. Para calcular el momento lineal de la primera bola necesitamos descomponer su velocidad en las componentes X e Y. La componente X será el módulo de la velocidad por el coseno del ángulo que forma el vector de la velocidad con el eje X. Ahí vemos representado ese vector sobre el dibujo. Mientras que la componente Y será el módulo de la velocidad por el seno de este ángulo. Sustituimos la velocidad en la expresión del momento lineal. Ahora sustituimos los 30 grados que vale el ángulo y operamos, obteniendo este resultado. Bien, aquí hemos sacado factor común a la velocidad inicial 1 que aparece en los dos términos. Para calcular el momento lineal de la segunda bola también tendremos que descomponer su velocidad. La componente X será el módulo de la velocidad por el coseno del ángulo que forma el vector velocidad con el eje X, 60 grados en este caso, mientras que la componente Y será el módulo de la velocidad por el seno del ángulo que forma este vector con el eje X. Sustituimos de nuevo la velocidad en la expresión del momento lineal, sustituimos también el ángulo 60 grados en el lugar de beta, sacamos factor común a la velocidad final 2 y operamos. En este caso obtenemos este resultado. Hay que incidir aquí en la presencia del signo menos, ¿vale? Porque la componente vertical de la velocidad de esta segunda bola apunta hacia abajo, en sentido negativo del eje vertical del eje Y. Por lo tanto, el momento lineal final va a ser la suma de los momentos lineales finales de ambas masas. Organizamos el resultado agrupando primero los términos de la componente X y después los términos de la componente Y. Y además sacaremos factor común tanto la masa como el denominador, que vemos que es 2 en todos los sumandos. Llegados a este punto, aplicamos el principio de conservación del momento lineal, ¿vale? Vamos a igualar el momento lineal inicial al final y planteamos una ecuación para cada componente. Por un lado la componente X y por otro lado la componente Y. Simplificamos y despejamos en ambas ecuaciones, viendo que la masa, por ejemplo, desaparece. Por último, resolveremos el sistema de ecuaciones. Despejamos en la segunda expresión la velocidad final de la primera bola y la sustituimos en la primera ecuación. Despejamos la velocidad final de la segunda bola, que vemos que será 1,25 metros por segundo. Sustituyendo ahora este valor en la expresión de la velocidad final 1, obtenemos que la velocidad final de la primera bola es aproximadamente 2,17 metros por segundo.
Y eso es todo. Espero que os haya ayudado con este ejercicio, que ya es considerablemente más complicado que el anterior que resolvimos. Hasta la próxima.